Creo que va a haber condiciones muy favorables para todo lo que es la hidroeléctrica. Ahora, este año 2025 que viene y este 2026 entran ya en operación casi 13 gigawatts que están en proceso de repotencialización, que eran las plantas hidroeléctricas que estaban realmente abandonadas o muy deterioradas y que funcionaban con muy poca eficiencia. Entonces, todo esto va a generar un cambio en el reforzamiento de la energía en nuestro país. Creo que una gran posibilidad puede ser también lo solar, por las grandes extensiones de tierra que tenemos y la buena incidencia solar que tenemos. Entonces, y el ciclo combinado. El ciclo combinado es trabajar con gas natural en un proceso en donde sí es muy eficiente y muy confiable el tema, porque no hay intermitencia, es decir, los aerogeneradores o lo eólico trabaja 11 horas, de 10 a 11 horas, y lo solar de 7 a 8. Entonces, con lo hidráulico, que también trabaja 24/7, y con lo de geotermia, que también trabaja 24/7, y con lo que hablábamos ahorita de lo nuclear, sí, pueden ser un gran escenario para tener autosuficiencia en el tema energético. Bienvenidos al 8º episodio de Persistente Podcast. Hoy tenemos un gran invitado. Tenemos al ingeniero, Sergio Alcalde, fundador y director general de Fortius Electromecánica. Así es. Quien nos estará platicando acerca de todos los proyectos, de qué consiste, qué trabajos han hecho en Fortius y cómo han llevado toda la parte de trabajo en su industria, en su giro, y sobre todo ahora muy enfocados en toda la energía sustentable, ¿no? Entonces vamos a platicar porque es un tema muy interesante que nos atañe a todos y que tenemos que participar, ¿no? Como población, tanto en la parte pública, el sector privado, todos tenemos que sumarnos a esto. Entonces, bienvenido, Sergio, gracias por darnos un poco de tu tiempo y de que nos puedas compartir todo lo que han hecho con Fortius en estos años. Pues un placer, César, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado por eso, y aquí estamos en temas pues muy actuales, ¿no? Como bien lo mencionas, y que pues tenemos muchísimo por hacer, que tenemos muchísimo que aportar. Entonces, pues ponernos a trabajar, amigo, como lo que estamos haciendo ahorita. Efectivamente. Pues listo, Sergio, me gustaría que empezáramos conociendo un poquito más de la industria. No todos somos expertos en tu sector, y pues creo que para tener un contexto mayor de lo que han hecho como empresa, pues sería muy importante que nos hablen pues acerca de Fortius, qué servicios ofrece, cómo trabajan, qué es electromecánica y claro, todas las áreas en las que participan, ¿no? Sí, con mucho gusto, César. Nosotros ya tenemos más de 35 años en el tema, en el ramo electromecánico, en la construcción. Empezamos con proyectos, la verdad, muy pequeños. Empezamos con tareas como ser dibujante, porque en aquella época en donde iniciamos no había AutoCAD, no había Revit, no había todos esos programas tan sofisticados que hoy existen y que simplifican muchísimo todo ese proceso tan arduo que es el cálculo y el dibujo, que en aquel entonces se hacía con estilógrafos, con reglas TES, con un alacrán que nos dirigía las letras, y que era un tema equivocarse, porque si borrabas con una navaja se te rompía el plano, y planos que durabas 2 o 3 días en hacer, quizá 4, pues tenías que volverlos a empezar, o que no llegara el ingeniero jefe tuyo, sí, o el dueño del proyecto para decir, cambien ahora esta instalación ahora 2 metros para acá, porque había que hacer nuevamente todo el plano. Entonces iba agarrado de la mano también con memorias de cálculo y memorias técnicas, que también era un proceso, todo a máquina, con las máquinas esas convencionales, sí, que de teclados, que también era muy arduo el trabajo, sobre todo cuando nos equivocábamos. Tenía que ser muy meticuloso y muy concentrado. Era una época pues muy romántica y muy sí, bonita, pero que hoy ya pues ha sido rebasada por todos los implementos nuevos que ya estamos pues viviendo con ellos, y que nos dan una gran facilidad de hacer muchísimas cosas de una manera muy rápida y muy eficiente. Eso es lo que estamos viviendo ahora en esta nueva era, y Fortius Electromecánica pues así nace, ¿no? Empezando un servidor como dibujante, como calculista, y posteriormente como electricista, y luego sobrestante, y luego residente de obra, y luego con obras en lo particular, después de que me independizo,
y empezamos con proyectos de este tipo, proyectos ya que realmente eran localitos comerciales o casitas o cotos, y luego ya obras de gran envergadura como presas que hicimos en el 94, una que se llamaba o se llama Huites, que está en el vértice de Sonora, Sinaloa y Durango, que fue una obra muy importante para nosotros y fue la primera ya grande. Después agarramos obras ya también como el estadio de Chivas, ahí en una gran integración con la fuerza y toda la cuestión de la red de energía del estadio. Y hemos ido agarrando proyectos ya cada vez más grandes, aunque también pues a veces ponemos candiles, ¿no? No podemos todavía ser tan selectivos para agarrar obras tan grandes. Ahorita traemos también la obra de Arena Guadalajara, que también es emblemática y va a ser un ícono aquí en Jalisco y en el país. Entonces ahí vamos muy empeñados en salir adelante. Ya hará unos 14 años, 15 años que incursionamos en el tema de energías renovables, con lo que se reformó la ley, y seguimos con este tipo de proyectos también promoviéndolos e invirtiendo en ellos, en los grandes retos que es ahora todo este tipo de esquemas, que es entender lo que es el medio ambiente, lo que es el calentamiento global, lo que son todos estos nuevos fenómenos que ya tenemos que acostumbrarnos a verlos todos los días y a vivirlos, César. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad y como seres humanos para poder estar en un entorno más ad hoc a los cambios que de manera natural se presentan en el mundo y que muchos de ellos son ocasionados por nosotros, como el calentamiento global, que sin duda ya está levantando la mano y se está manifestando de mil formas, y queremos ver cómo nosotros como seres humanos, te lo repito, nos adaptamos a todos esos ajustes. Oye, pareciera, hablas de cómo ha migrado en tu sector, en los procesos de trabajo, cómo ha cambiado la tecnología, todo el proceso de trabajo que han hecho, y sin embargo pareciera que nosotros y la tecnología no hemos sido lo suficientemente buenos para que todos las cosas que perjudican a nuestro planeta las pudiéramos resolver en manera también igual de rápida, como ha evolucionado tanto la tecnología en estos 35 años que tienen en esta industria, ¿no? Claro, y es que se presentan este tipo de innovaciones y este tipo de herramientas y llegamos a un planteamiento nuevo que es ya más confort, ya más relajamiento o relajamiento relativo, porque también vienen otro tipo de presiones y otro tipo de estreses, pero también, ¿qué crees? Pues nace un nuevo esquema de conducta ahora como seres humanos. Ahora las nuevas generaciones ya hablan de otros entornos y otras formas que, aunque tenemos todavía la capacidad de generar más cosas en menos tiempo, pues ahora nos relajamos más. Pareciera que antes nos esforzábamos más por lo que batallábamos tanto, y ahora que tenemos ya las herramientas, ahora nos relajamos. Pues si se ve en las nuevas generaciones que ya no trabajan horas tan arduas como las que anteriormente se manejaban, o ya hay más reclamos, o hay más ya ajustes en ese sentido. Entonces ya las nuevas generaciones dicen, no, a mí yo con este horario, y si no me das esto, yo ya no jalo más, y ya viene un escenario en donde ya se presentan conductas pues nuevas, que también tenemos que ver cómo las combinamos con las anteriores, y buscar cómo llegar a ese equilibrio, sobre todo en las empresas como las nuestras, donde entra suficiente, mucha gente nueva, de edades, cada 2-3 meses, y entonces se cruzan ahí las generaciones antiguas con las nuevas, y es una serie de jaloneos ahí que siempre tratamos nosotros como directores de mediar todos esos temas nuevos que estamos viviendo. Ese es un fenómeno que se presenta, creo, en muchas empresas. Sin duda. Y de adaptarnos, ¿no? Porque no solamente es como tratar de mediar, sino adaptarnos también, porque pues nos podemos quedar obsoletos también como empresas y como empresarios en cuestiones de las condiciones de trabajo que podamos ofrecer también a todo el equipo, ¿no? Sí, actualizarnos, sobre todo nosotros que ya empezamos a ser más grandes y a tener también nuevos retos y a tener nuevas maneras de tratar a distintas áreas de nuestra empresa. Tenemos que ver cómo nos adaptamos, cómo nos ajustamos y cómo hacer esto también pues más competitivo, que eso es lo actual. De acuerdo. Oye, hablando de otras épocas, ¿no?, en las que a lo mejor iniciamos trabajando nosotros,
explorando, esforzándonos y todo, porque era la única manera de sobresalir un poco, ¿no? En cada quien en su ramo. Hace 35 años que Fortius se fundó. ¿Cómo eran el entorno en ese entonces? ¿Qué era lo que solicitaban más? Porque el tema de sustentabilidad, como bien lo comentaste, pues tiene 10, 12, 15 años, a lo mejor cuando mucho para acá, que fue cuando platicaste algo de la regulación en México, ¿no? Pero hace 35 años, que por un lado, ¿qué trabajos se hacían o qué eran lo que te solicitaban? Y por otro lado, ¿qué cuidados había con respecto al medio ambiente en ese entonces con respecto a los proyectos que tú ofreces? Fíjate, César, que sí es una pregunta muy interesante esa que realizas. Lo que nosotros hacíamos hace 35 años eran obras eléctricas en media y baja tensión, no trabajábamos alta como ahora, pero no había esa exigencia de seguridad industrial como la que hay hoy, no había esas cuestiones de seguridad también social que hay hoy, no había tantas herramientas con tanta eficiencia como las que hay hoy y sobre todo si hablábamos ahorita de todo lo que es la cuestión de elaboración de planos y memorias y cálculos, pues la verdad todo eso era a base de tablas, todo eso era a base de calculadoras manuales, todo eso era a base de máquinas de escribir también manuales y todas las consideraciones que se tenían para monitoreo de obras y para determinar avances y calidad, pues no es como hoy, ¿no? Entonces creo que se ha evolucionado muchísimo en ese aspecto. Las condiciones también de remuneración eran distintas. Okay. Y las cuestiones de esquemas constructivos también eran muy diferentes a los actuales. Creo que el sector de la construcción ahora experimenta una nueva fase de muchísimos materiales, no tanto herramientas nuevos que son los que se están implementando, sobre todo en tableros, en protecciones, en automatización y control, que antes era un verdadero tabú. Todo eso era realmente un paradigma porque era muy sofisticado hablar de automatización y control. Hoy ya cualquier dispositivo con electrónica de potencia te genera muchísimas actividades en un solo dispositivo. Entonces creo que todo lo que se refiere a construcción, automatización y energía pues han dado un golpe o más bien un vuelco muy contundente en los últimos 20 años. Así es como en lo particular lo veo. Y qué bueno, porque todo esto ha sido para bien, pues sobre todo por los materiales térmicos, por los materiales estos de alta resistencia y la practicidad que se tiene ahora para instalarlos y para hacerlos más duraderos. O sea, ha evolucionado muchísimo todo este esquema de 35 años hacia acá y sobre todo ahora que hablas de medio ambiente, pues no teníamos todas esas exigencias actuales en cuanto a protección al entorno, en cuanto a los químicos y todo lo que manejamos, cómo confinar todos los sobrantes y remanentes de las obras, no existía. Tuvimos una gran escuela nosotros como empresa al estar trabajando casi 15 años en la planta de IBM del Salto, en donde la verdad nos capacitamos muchísimo porque era trabajar en otro nivel en cuanto a estándares de calidad, de seguridad y de protección al medio ambiente. La verdad es muy interesante eso que sucedió. Es que luego aprenden, y haciendo un paréntesis en ese caso que comentas de IBM, muchas veces vienen empresas que ya han construido en otras partes del mundo con ciertas regulaciones, etcétera, y llegan y las quieren implementar también en otros lados, ¿no? Te platico una anécdota. Estábamos sustituyendo una tubería de asbesto, que ya ves que el asbesto es altamente cancerígeno y tiene algunas partículas que se incrustan cuando respiras en los pulmones y se generan ahí una serie de problemas en la salud humana. Y entonces cuando quitábamos toda esa tubería que era contra incendio, pues lo hacíamos con escafandras y con todo el equipamiento para que no pudiéramos vernos con riesgo de esas partículas volátiles, porque cuando destruías el asbesto, pues volaban ahí ciertas partículas. Entonces, en uno de esos días que estábamos trabajando, me tocó llevarlos al Anita Lee. Okay. Y hay un tapanco arriba que su lámina, y todavía actualmente, después estoy hablando de 25 años,
todavía el tapanco es de asbesto. Okay. Entonces, cuando llevé al gringo, nos tocó arriba y me dijo, oye, Sergio, pues esto es asbesto. Y le digo, creo que sí, pero yo sabía que sí era asbesto. Entonces me dijo, if you want to stay, you can stay. Yo me voy. O sea, dice, caray, bueno, pues vámonos, nos tuvimos que ir, pero esa paradójica experiencia nos pasó aquí en Guadalajara. Y yo creo que todavía está ese tapanco con lámina de asbesto, créeme. Sí, puede ser que sí, porque renovaron ahí una parte, hicieron una ampliación, pero la parte central casi sigue siendo la misma. Me gustaría dividir como en dos partes, Sergio, porque creo que sí ha sido un cambio muy importante. Entiendo por todas las personas que he podido platicar de ti y de tu empresa, que hoy están muy posicionados como una empresa y una persona, en tu caso, que han cambiado mucho y que han abonado mucho al tema del medio ambiente en todos los proyectos nuevos que han tenido. Sin embargo, estas regulaciones fueron, me comentaste, 2012 aproximadamente para acá. Sí. Previamente eso, ¿qué proyecto emblemático tenían que no tuviera estas características, obviamente, ¿no? Ya luego nos metemos a esa transición que tuvieron también como empresa, porque se tuvieron que adaptar seguramente, pero previo a eso quisiera entender cómo se posicionó Fortius previamente a ese gran cambio que es a lo mejor el sello que hoy todo el mundo conoce de ti, ¿no? Claro, creo que nuestras obras emblemáticas fue la presa esta que te digo de Huites, posteriormente fue el estadio de Chivas, y creo que IBM también fue una de las obras que más envergadura tuvieron en nuestro andar en el tema constructivo. Y después en el 2013, cuando surge la nueva reforma energética aquí en nuestro país, fíjate que en el 2012, previendo ya o visualizando esto que se venía a venir, me fui a España a hacer una especie de curso, porque no fue diplomado en un proyecto que era energía termosolar. Y empezamos a ver también paneles solares. Estuvimos allá como 15 días trabajando en entender cómo se venían esas tecnologías en campos ya que operaban y que generaban energía y la verdad eran muy sofisticados para la época. Y entonces estuvimos capacitándonos y yo dije, esto va a pasar en nuestro país en 2 a 5 años porque la ley ya se anunciaba. La reforma energética ya estaba en jaloneos ahí. Sabías que venía algo, no con qué especificaciones, pero sabías que venía. Así es, yo decía, tarde que temprano esto va a generarse. Yo después de ahí instalé un sistema solar en la casa de ustedes. Empezamos ya con esas implementaciones y ese entendimiento. Y era una cuestión muy, muy lejana a que sucediera rápido, porque en ese entonces el watt instalado valía $22, era carísimo. Y hoy vale $1. Wow. O sea, pasaron 20 años y bajó muchísimo todo el tema de implementación de esas tecnologías que eran tan caras y tan avanzadas. Y hoy, de 20 años acá, lo que valía $22 vale $1. Entonces, es por eso que ya muchísimas empresas, casas, industrias tienen ya estas tecnologías y pues han generado un gran ahorro y también un gran beneficio para el medio ambiente. Entonces, es un tema también de entendimiento. Nosotros como empresa fuimos los primeros en el país. Había 8 proyectos solares en el país, nosotros en el 2016 cuando iniciamos nuestro proyecto, 2015 porque empezamos con las gestiones. Y había de esos 8 proyectos, 6 eran de empresas transnacionales y los otros 2 eran transnacionales con mexicanos aliados. Y nosotros fuimos los primeros que arrancamos con el huerto solar aquí en Zacualco de Torres de 16 megas, en primera fase de 8 y en segunda fase de otros 8. Y aquí la problemática que tuvimos y el reto más importante fue pues cómo iniciar ese proyecto en donde los bancos no te daban financiamiento porque no había proyectos. Si no había proyectos, porque no había financiamiento, entonces se generaba un círculo vicioso en donde decían los banqueros, no podemos financiarte. Entonces, por ahí yo tenía algunos ahorros y algunas maneras de hacerme de algo, vendí unas propiedades y me arranqué con recursos propios con la primera fase, los primeros 8 meses. O sea, le apostaste tu patrimonio a esta proyecto. Tecnología y a este proyecto.
Y al siguiente año, porque las cosas iban muy bien, arrancamos con el segundo proyecto. Entonces dijimos, pues la vamos a romper, ¿no? Porque la cosa va por buen camino. Y fue cuando se presentó la administración pasada de López Obrador, que pues fue un acabose porque se vino el cambio de despacho, el cambio de fórmulas, el hacer a un lado todo lo renovable, y donde se generó ese gran rezago ya en avances del medio ambiente y todo el entorno energético que muchas personas ya conocen, y que pues generó un gran rezago en todo ese sector, el energético. Entonces, hoy nuevamente estamos viendo ahí un escenario en donde vemos alguna luz. Creo que las condiciones van a mejorar porque esta presidenta entiende el tema y está rodeada también de gente capaz, que yo creo que esta gente sí le va a decir a ella las cosas que seguramente se necesitan en el país, sobre todo en el tema de energía y sobre todo en el tema de apertura. Entonces estamos muy esperanzados en que en medio ambiente y en energía las cosas mejoren, estimado César. Sergio, uno de los proyectos que más me gustó de todo lo que leí, obviamente, era este huerto solar, ¿no? Entonces, quería detenerme un poco ahí, o una de las cosas que quería era profundizar contigo. Primero, que expliques qué es un huerto solar, o sea, para qué sirve, por qué se hacen de manera independiente, no en el techo de una casa, por ejemplo, ¿no? O sí, de un parque industrial, o sí, etcétera. Sí. Y luego ya profundizas también un poco más en cómo hiciste, o sea, por qué determinaste financiar todo ese proyecto. Claro. Pues quiero empezar diciéndote con esta pregunta que las estructuras de negocio en el sector energía se caracterizan por algo que los economistas llaman monopolio natural. Y esto a su vez se caracteriza porque este tipo de proyectos se requiere mucho tiempo para llevarlos a cabo y también mucho dinero. Se requieren grandes cantidades de dinero para que estos se lleven a cabo. Entonces, y el otro punto importante es que en la medida en que más generas kilowatt hora, que es el tema que se genera con este tipo de infraestructuras, mientras más produces, más barato te cuesta hacerlo. Entonces, cuando eso sucede y quien tiene esa planta racionaliza ese producto, entonces viene ya una cuestión ya de especulación y viene ya un planteamiento de querer modificar precios, y es por eso que los monopolios no son muy favorables en este sentido. Pero ¿cómo se regula eso? Se regula mediante un regulador, que en este caso en México es la Comisión Reguladora de Energía, que es un tema que también nosotros como generadores estamos preocupados porque este regulador tiende a desaparecer. Okay. Y lo está absorbiendo ahorita de manera operativa la Secretaría de Energía, que es parte del gobierno. Entonces hay conflicto de intereses ante las aperturas internacionales de llegar al cumplimiento de esas reglas, porque la CRE es el árbitro que regula tanto del productor como el consumidor, pues todas esas reglas que se establecen para que esto tenga un buen fin. Entonces, todas estas estructuras de negocio que hablan de un huerto solar, pues son grandes extensiones de tierra. Por ejemplo, el de nosotros es relativamente pequeño, pero son 22 hectáreas de puros paneles. Okay. Entonces se genera con la luz del sol y con un fenómeno ahí químico que se genera dentro de las celdas, se genera electricidad a baja escala, y la sumatoria de todos los paneles genera una gran cantidad de energía en corriente directa. Luego se transforma a alterna, que es la que comúnmente usamos nosotros en la industria y en las casas, y ya se inyecta a la red y ya se vende a Comisión Federal de Electricidad o a cualquier otro suministrador, que hay más de 30 en el país que le hacen competencia a CFE. Así es como más o menos opera un huerto solar que vende energía y que produce energía. Entonces, es en un contexto muy general, estimado César. Entiendo. Antes de meternos al por qué le apostaste a este proyecto tanto, mi duda es, entonces, ¿tú consideras que una de las cosas, más bien, una de las formas de energía renovable que más se puede utilizar es el tema de energía solar? Sí, es una gran alternativa, aunque hay algunas otras que a mi punto de vista también son muy eficientes y también son ecológicamente muy atractivas. Otra pudiera ser la geotermia. Okay. Sí, pero
quizá en Jalisco no, por lo politizado que está el asunto con la primavera, pero hay otras áreas, hay otros puntos, hay otras locaciones donde pudiera hacerse, porque sí, en cuanto a eficiencia y en cuanto a protección al ambiente, esa tecnología por medio de extraer vapor del subsuelo, su real desecho es vapor de agua. Entonces, y es 24/7. Entonces, el sol tiene la limitante de que solo trabaja de 7 a 8 horas. Entonces, también los generadores eólicos también son un gran atractivo. También solo que tienen un gran reclamo de los ambientalistas, que es que sus aspas tan grandes y sus ruidos en la noche generan trastornos a las poblaciones cercanas y también generan desorientación a las aves, ¿no?, migratorias. Entonces, son cuestiones que, por ejemplo, en California se han subsanado en que los periodos en que las aves migratorias hacen sus viajes y sus trayectos, apagan los generadores. Okay. Por 6 días, 8 días, un mes, y luego los vuelven a encender. Eso pudiera ser una solución, pero que efectivamente sí tienen esa afectación. Entonces, la otra manera de generar energía eléctrica es también mediante las hidroeléctricas, pero no tienen que ser los embalses muy grandes, es decir, tienen que ser menores a 30 megawatts. Y cuando hablamos de 30 megawatts, pues hablamos de embalses de quizá 3, 4 hectáreas de embalses de agua y con condiciones especiales ahí por las caídas que pudieran diseñarse, porque si también se hacen esos grandes embalses con grandes capacidades para generar y para captar agua, pues también se genera un trastorno ecológico. ¿Cuál es? Que eliminas poblaciones, como lo estamos viendo en el tema Capulín aquí recientemente, que generas también la desaparición de especies tanto de flora y de fauna, y también un remate es con el peso del agua, generas movimientos de capas tectónicas en la superficie en donde está afectando el agua, entonces generas desplazamientos que afectas a un tercero en un futuro. Entonces ya deja de ser amigable con el medio ambiente las grandes cantidades de embalse de agua. Entonces sí pueden ser, pero en pequeña cantidad. Entonces todas esas alternativas tenemos en Jalisco y en México para poder generar electricidad sin afectar el entorno, sin afectar el ambiente. Entonces está bien interesante toda la cuestión esta de las modificaciones a la ley que se hicieron en el 2013, pues la verdad no es que los mexicanos lo inventamos, era ya algo que los europeos ya habían descubierto 20, 30 años atrás, y que de alguna manera nosotros aprovechamos todo ese conocimiento, nada más que aquí entra lo político, entra en el revanchismo político, entran las cuestiones de desconocimiento de todos estos temas y generan una gran afectación a todas esas grandes inversiones que ya estaban posicionadas en México. Sí, que a final de cuentas es del rezago que me venías platicando de que todas estas características. Ahora, digo, sí sería importante informarnos todos de esto. Tú que eres una persona que lo vive y que lo conoce, no, me gustaría que nos compartieras qué tan rezagados estamos entonces con respecto al mundo, pues con todo esto de las tecnologías. Sí, ¿no? Nosotros creemos, pues tenemos una gran ventaja, estimado César, en el sentido de que ya todos los dispositivos tecnológicos que de alguna manera aquí ya instalamos y que ya probamos y ya ponemos en marcha, son equipamientos que ya están probados en otros países, porque no somos los más eficientes ni los más brillantes en el tema ahorita de innovación. Okay. Por todas las condiciones que ya conocemos, ¿no? Somos un país que ahorita estamos muy etiquetados y muy identificados por el tema de manufactura y mano de obra barata, pero no somos los más creativos, pero no porque seamos tontos, sino porque no tenemos las oportunidades que otros países ofrecen y las condiciones de equipamiento y de sofisticación que se requieren para poder llevar a cabo estos proyectos. Hay gente muchísima, muy brillante en nuestro país, y lo ves con el reflejo de todas las cuestiones creativas que se dan en el mundo, por no decir un tema en especial. Entonces, requerimos un proceso de actualización en todos estos entornos, porque son varios, no nomás en el energético, hay también pues en el de innovación, hay también en el tema de transporte, en el tema que ahora lo acaba de mencionar Altagracia, con todo este proyecto que traen del lanzamiento a los satélites estos nuevos. Y todo el tema. Hay muchísimas cosas que se pueden desarrollar, pero creo que tenemos que generar una nueva conciencia en conocer todo esto que comprende el medio ambiente,
todo lo que comprende el calentamiento global, todo lo que comprende los fenómenos actuales climáticos, que obligadamente tenemos que empezar a entender y a convivir con ellos y a cómo tratarlos también, porque acabo de verlo en España, en Valencia, 270 muertos que se dieron en una sola noche. Pero también tenemos que tener funcionarios capaces y eficientes que de alguna manera sean congruentes con la cuestión pues actual y de entendimiento de todos estos fenómenos, porque te platico, en el Otis, en el primer huracán del año pasado, en Acapulco, el secretario de gobierno estaba haciendo una inauguración de un congreso minero a las 8:30 de la noche y el fenómeno meteorológico estaba anunciado a las 9. Pararon el evento porque empezaron a tronar los vidrios. Entonces, ahí te das una idea de la ignorancia y la falta de capacidad de todas estas cuestiones que en lo político pues muchas veces son un desastre y que generan todas estas contingencias. Y la otra cuestión de congruencia, cuando digo congruencia, es que somos el único país en el mundo donde el Partido Verde, el Partido Ecológico, vota en contra de las energías renovables. Entonces, no podemos seguir avanzando en ese contexto ecológico y de protección al ambiente y de entender las cosas que nos suceden y cómo adaptarnos si con esos escenarios nos enfrentamos. Ahí te lo dejo de tarea. Sí, sin duda. Ahora, desde tu trinchera como empresa y como preocupado en tu país, en tu estado, por mejorar todas estas condiciones y características, porque es algo que sí te queda muy a la mano, palpable por el giro en el que te dedicas, veo que están alineados, no lo quiero decir mal, pero con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que tengo entendido que es de la ONU, si no estoy mal. Sí, son las bases, ahí son las bases. Ajá. Platícanos un poco más de esto. ¿Qué son estos objetivos de desarrollo? ¿Para qué funcionan todo el tema de desarrollo sostenible y todo? Sí, creo que son una serie de acuerdos y tratados internacionales. Entre ellos están los compromisos, por ejemplo, de generar energía limpia en nuestro país, que por ejemplo nosotros teníamos para 2024 tener un 35% de toda la energía que consumimos que sea renovable. Pues no llegamos, no se cumplió. Y eso nos desacredita como país y eso nos desacredita como un país comprometido con todo este entorno de mejoras. Entonces, todos estos tratados que se dan, pues deben de ser de alguna manera cumplidos. Okay. Porque trae serias afectaciones el que ya no nos tomen en cuenta por nosotros desatender esas promesas que hicimos de que se llevaran a cabo estos proyectos. Entonces, son una serie de compromisos que se tienen que cumplir para todas las cuestiones medioambientales y energéticas en el mundo. Entonces, nosotros formamos parte de ellas, pero muchas de ellas no se han cumplido. Y hoy que tratamos, por ejemplo, somos de los pocos países en el mundo que tenemos 51 tratados con el mundo. Por eso, geopolíticamente, nuestra ubicación en este vecindario tan atractivo que es el de estar con Canadá y Estados Unidos, pues nos hace que la gente voltee a vernos cada vez más. Pero si no estamos cumpliendo todos esos objetivos y todos esos acuerdos, pues la verdad es más difícil que nos tomen en cuenta. Ahorita si hablamos específicamente de esos tratados, sobre todo el TEMEC, donde existen más de 38,000 millones de dólares solo en el sector de energía invertidos por estos dos países, sin contar lo que viene de Europa y Asia, pues tenemos un tema de incumplimiento ya, porque ellos ya cambiaron las reglas, como hace un momento te lo decía, sí, que el juez, el árbitro, ya forma a ser parte del gobierno, y el gobierno pues ya trae conflicto de intereses por tener este movimiento y este tipo de cambios que van en contra de los tratados que de alguna manera se establecieron, estimado César. Pero por ahí va mi punto de vista en ese sentido de no estar generando la mejor imagen ante el incumplimiento de todos esos tratados. Sí, muchas veces el sector privado pone la muestra del sector público en muchas cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, pues vamos de la mano, ¿no? Y tendremos que alinearnos como país desde la trinchera que queramos, si lo que queremos es tener un mejores condiciones. Mejor entorno, ¿no? Y sobre todo no solamente en el medio ambiente, sino también en lo político y en lo económico y en lo social. En todos esos aspectos tenemos que tener una fundamentación de cumplimiento. Sin duda, va de la mano a final de cuentas, ¿no? Entonces, ahora,
regresándonos un poquito a este gran proyecto que hiciste. A ver, tú habías tomado un curso en España, ¿va? Sí. Tú veías que venía ya esta tendencia, la veías muy fuerte a nivel internacional, etcétera. Pero llegas acá, te das cuenta de que hay pocos proyectos en ese entonces. 8 mencionaste, ¿no? Sí. Pues de esos 8, uno era el de ustedes. Porque era el noveno. ¿Mandé? Ya era el noveno. Ah, era el noveno. Ok. ¿Por qué decides tú decir, a ver, pues yo apuesto mis recursos entonces, ¿no? A que sí se haga, porque lo que entiendo es que había trabas para poder financiar el proyecto, ¿no? Así es. Entonces, en ese momento, ¿qué veías tú a futuro? ¿O por qué tomas la decisión de decir, a ver, pues yo me la juego, a ver qué pasa? ¿Qué tanto, digo, nosotros desconocemos, ¿no? Pero ¿qué tanto tú sabías que te la estabas jugando o qué tan a la segura según tú ibas? Pues fue un tema de intuición, fue un tema donde donde ya vi venir una ola de cambios en el mundo, en donde dije, pues esto nos tiene que tocar aunque nos movamos. O sea, esto tiene que llegar a nuestro país Sí. más temprano que tarde. Entonces yo me voy a adelantar a este tipo de proyectos y le voy a apostar porque la verdad veo que esto no lo para nadie. Es algo parecido a los chinos. A los chinos podemos frenar un poquito su ritmo, no parar. Sí, ¿no? Pero no es un tsunami ahorita que actualmente se está presentando en el mundo, en donde al chino no lo para nadie. Ahorita podemos poner esas estrategias de aranceles, esas estrategias de cómo frenar esa avalancha. Sí, hacerlo más pero lento, ¿no? es una cuestión de tiempo para que los chinos estén ya aquí con nosotros y no los vamos a poder evitar. Totalmente de acuerdo. Entonces, ya veías venir toda esta tendencia a final de cuentas y dijiste, pues le apuesto y seguramente va a salir adelante en un corto plazo. No, y así era el plan y todo estaba funcionando muy bien, nada más que tuvimos este cambio político y empezaron estos ajustes donde ya dejó de ser atractivo en esta administración pasada. Ojalá que esta actual, ya con Claudia Sheinbaum, las cosas mejoren. Pero sí dimos un retroceso, un freno de 6 años y nos dejaron muchos países como Brasil, que íbamos arriba de él, sí. Como pues Colombia, como hasta Guatemala, también tiene unas reglas mucho más claras y mucho más actualizadas en lo energético que nosotros. Entonces, todos estos rezagos pues, nos afectan en muchos aspectos. Sí. Ya te lo comento hoy, que se viene lo del tema nearshoring, que también es un detonador y es una ola que es recurrente porque es una cuestión donde se determinan muchas tendencias y sube y baja, ¿no? Pero ya con este vaivén, ya las empresas en sus políticas internas, las de producción sobre todo de alto consumo de energía, ya traen sus políticas internas que un 25, un 30, un 40% de la energía que consume deben de ser renovables. Y eso es lo que aquí no estamos viendo. Ok. Sí, y es donde nos tenemos que poner las pilas. Y es donde tenemos que aplicar, o sea, así es. Porque así es. Si no es por medio de nuestros mandatarios, pues tenemos que tener la presión adecuada para que se haga. Pero no tenemos que depender de los mandatarios, tenemos que levantar la mano. Y es como te lo comento hace un momento, tenemos que tener esa congruencia en donde tenemos que tener a la gente capacitada con las tecnologías actuales e idóneas para poder dar ese paso y ese planteamiento que nos genera más competitividad y mejores resultados como país. Sí, es que al final de cuentas es para mejorar, pues, no es para estar peor. Entonces, o sea, parece como si estuviera, porque es tan complicado, ¿no? Tomar esas decisiones si parecen naturales. Ese es nuestro reclamo como empresarios y como inversionistas, que la gente, sobre todo los funcionarios, le entiendan. Sí. Y muchos no lo entienden. Oye, Sergio, esta regulación, bueno, va para poco más de 10 años, ¿no? Ahora ya en tu trinchera, con tu empresa, con tu equipo de trabajo y todo, ¿qué tanto te costó la transición o adaptarse a estas nuevas tecnologías? Pues para proponerlas, para ejecutarlas, para llevarlas, pues no solamente al sector público con los proyectos que han trabajado, sino también en el sector privado los proyectos que han hecho, pues ¿cómo le sugieres tú a tu cliente? Decirle, oye, ¿sabes qué? Te conviene más hacerle por este lado para que te anticipes unos años, ¿no? Quizás a las regulaciones que puedan haber. Claro, lo que sucedió en mi empresa fue que abrimos un área de energías renovables. Nosotros seguimos en paralelo con todas las obras eléctricas. Entonces, por eso subsistimos, porque si hubiéramos dado el cambio de una manera radical al 100% dedicarnos a lo renovable, no hubiéramos aguantado los últimos 6 años que nos fue como en feria. O sea, nos fue en lo financiero terrible. Ahora
pues tuvimos que vender muchas propiedades y tuvimos que estar ahí en incumplimientos también con bancos, porque no se dio la condición de algo que ya teníamos proyectado y que no estaba en nuestro radar, el que el gobierno cambiara las reglas, que es algo penadísimo en un esquema internacional en cuanto a confiabilidad en inversiones. Entonces, nosotros seguimos subsistiendo gracias a que seguimos haciendo obras eléctricas y seguimos con ese segmento que nos hizo nacer y que de alguna manera soportó o ha soportado todos esos embates de estos cambios en los últimos 6 años, César. No ha sido sencillo para nosotros aguantar este ritmo, pero creo que ahorita el escenario se pone más alentador. Esperemos que las cosas mejoren, y no solamente por nosotros, que yo soy un hijo de Adán en el tema de energía. Hay muchísimas inversiones que están frenadas y muchas que están queriendo entrar, pero quieren ver un escenario claro en cuanto a confiabilidad en el marco jurídico y todo lo que es ese contexto energético. Poco a poco espero se dé. En el tema de energía, ahorita que planteas todo esto, ¿qué tanta diferencia presupuestal, o sea, qué tan costoso es meter energías renovables, algo de mayor sustentabilidad en los proyectos privados que algo más tradicional o como se hacía antiguo? ¿Hay mucha diferencia de presupuesto? Sí hay, pero ahorita tenemos la ventaja relativa que ya los equipos que anteriormente generaban con combustóleo y con diésel, pues ahorita ya se están sustituyendo por equipamientos que trabajan bajo un esquema de gas natural, que aunque el gas natural no deja de ser un fósil, reduce un 60% menos que lo convencionalmente se hacía. Entonces, es un paso, es una transición para posteriormente, en un futuro, estar trabajando ya con tecnologías como las que hace un rato te mencionaba, la hidroeléctrica, la geotermia, la solar, los aerogeneradores, lo eólico, y también algo que está muy satanizado, que es la energía nuclear. La energía nuclear es energía renovable, nada más que pues el desconocimiento que tenemos de esas tecnologías y lo satanizada que están, pues no permite que se desarrolle en un país como el nuestro. Pero ya hoy existen sistemas nucleares que, aunque quisieras dañarlos para que estos generaran algún daño, no es posible llevarse a cabo esa intención. Es decir, ya traen un blindaje de tal forma que se convierte en uno de los esquemas de generación de energía de los más seguros del mundo. Sí. Fíjate que la energía nuclear. Hace unos meses que investigué un poco de la energía nuclear, justamente cómo tenemos estereotipos con las cosas, ¿no? O sea, es una palabra que realmente a nivel historia mundial creo que nos afectó y la tenemos como lo menos que suene nuclear mejor. Claro, no, pues sí, y es que no es para menos, pues ve lo que pasó en Chernobyl, ve lo que pasó en Japón, o sea, en Francia, hay muchas razones de peso para que efectivamente tengamos esas conductas. Entonces, bueno, ya hay tecnologías nuevas que puedan dar mejores resultados. Todo es cuestión de dar ese switcheo y correr esos riesgos, porque yo creo que todo tiene su riesgo. Todas las energías de alguna manera son eficientes y son buenas, nada más que interviene lo político y muchas veces eso hace que no se hagan las cosas. Sí. Desde tu punto de vista, ¿hacia dónde crees? Obviamente con el tema del alineamiento con el sector público, supongamos que ese va a estar, ¿no? ¿Hacia dónde tendrían que ir las energías de este país? ¿Hacia dónde tú consideras que nos tendríamos que enfocar? Yo sé que hay muchas opciones, pero pues con el conocimiento en cuanto a tema de inversión, en cuestión de eficiencia, en cuestión de medio ambiente y todo eso, ¿tú dónde crees que están esas oportunidades a mediano plazo, ¿no? A 10, 15 años. Creo que va a haber condiciones muy favorables para todo lo que es la hidroeléctrica. Ahora, este año 2025 que viene y este 2026 entran ya en operación casi 13 gigawatts que están en proceso de repotencialización, que eran las plantas hidroeléctricas que estaban realmente abandonadas o muy deterioradas y que funcionaban con muy poca eficiencia. Entonces, todo esto va a generar un cambio en el reforzamiento de la energía en nuestro país. Creo que una gran posibilidad puede ser también lo solar, por las grandes extensiones de tierra que tenemos y la buena incidencia solar que tenemos. Entonces,
y el ciclo combinado. El ciclo combinado es trabajar con gas natural en un proceso en donde sí es muy eficiente y muy confiable el tema porque no hay intermitencia, es decir, los aerogeneradores o lo eólico trabaja 11 horas, de 10 a 11 horas, y lo solar de 7 a 8. Entonces, con lo hidráulico, que también trabaja 24/7, y con lo de geotermia, que también trabaja 24/7, y con lo que hablábamos ahorita de lo nuclear, sí, pueden ser un gran escenario para tener autosuficiencia en el tema energético. También habrá que tener un tema de reforzamiento en las líneas de transmisión, en las infraestructuras de transformación que se tienen con grandes deficiencias en el país, pero poco a poco se están dando las cosas. Sí. Por ahí leí de este proyecto del que platicábamos en tema de solar, y uno de los mensajes que tú transmitías ahí, si no mal recuerdo, es que podrían cubrir la electricidad de 32,000 casas tipo Infonavit, sí, ¿no? Esa era social, como la métrica que proponías. A ver, pareciera que para el tipo de inversión, porque si no mal recuerdo eran más de 400 millones de pesos, ya total, sí, no sé si era la primera etapa o ya las dos. Las dos etapas. Las dos etapas. Me queda claro que a largo plazo, pues obviamente sí ves una repercusión, ¿no? Pero parecieran muy pocas casas con respecto a las que hay en el país, como para que pudiéramos darle la vuelta un poquito al tema de energía y no utilizar tanto a lo mejor recursos naturales o a lo mejor un poco más contaminantes como hasta hoy se ha manejado, ¿no? Entonces, sí, ¿cuándo crees tú que vamos a poderle dar un poquito la vuelta a todo esto? ¿O cuándo es el techo de las energías renovables? No sé, o sea, quisiera como que nos explicaras un poquito más. Te platico, parte de lo que hace un momento comentábamos en relación al 2030 y los tratados internacionales que esos conforman, hay una planeación gradual. Te comentaba que para 2024 debíamos tener el 35% de la energía renovable en nuestro país. Para el 2050, el 50%. Ok. Entonces, y así sucesivamente, o sea, planes ya tan a largo plazo, pues ya es un tema muy subjetivo que los pudiéramos platicar, pero para 2050 el 50%. Entonces, pudiera darse la condición porque tenemos todas las condiciones. A mí no me gusta la palabra potencial. Okay. No me gusta, porque todos nos acomodamos, es que tenemos mucho potencial. Hay que hacer las cosas, ¿no? Porque, pues sí, potencial, hay gente que, está, países pero no se que, claro, y siguen diciendo, pues ahí está, pero pues no, y que tenemos el mejor aire, tenemos el mejor sol, y tenemos la mejor cuestión mareomotriz, pero no hacemos nada. Entonces, la cuestión que nos importa y que nos ocupa es que realmente hagamos las cosas. Entonces, no hablamos de potencial, hablemos de cómo vamos a llevar a cabo los proyectos. Entonces, eso nos pone en un escenario y en unas condiciones en donde solo es cuestión, creo yo, se den las voluntades, estimado César, en donde el gobierno haga su parte de propiciar las condiciones y que entren los privados en el porcentaje que quieran, que 56, 44, que 54, 46, como vengan las cosas, pero que se lleven a cabo. Entonces, creo que hay mucho por hacer, hay mucho por resolver, pero que efectivamente se concreten las acciones y los planes que se tienen. ¿Cómo? Con un respaldo de un marco jurídico confiable y con unas cuestiones de propiciar condiciones favorables por parte del gobierno para que éstas se lleven a cabo. Sí, porque al final de cuentas, a ver, es la certidumbre de la que hablas y de la que has hablado todo este tiempo. ¿Por qué? Porque si no, ¿quién va a invertir sobre algo que pues es un volado? Pues nadie, ¿no? Claro. Entonces, creo que hoy una solución pudiera ser que volviéramos al esquema en donde, como no hay recursos por parte del gobierno federal, que entren los privados, que entren los internacionales o los nacionales y que hagan sus planteamientos de cómo reforzar en una cuestión de asociación público-privada para que ellos también formen parte, si ellos quieren formar parte, pero ya sabemos que el 95.8% de todas las empresas que maneja el gobierno las truena, las revienta. Tal es el caso ahorita de Pemex. Invirtieron 130,000 millones de dólares en la administración pasada para poder enderezar un poco
toda la conformación y toda la estructura de Pemex. Y hoy nos dicen, como regalo de Navidad, estimado pueblo, que dicen ellos, es la palabra de ellos, pues vamos a recibir una empresa que ahora ya no va a ser productiva del Estado, ahora va a ser una empresa pública. ¿Y qué creen? Pues tiene ahora 98 mil millones de dólares como deuda, que es la que tenemos que pagar entre todos. Sí. Sí, así pasa, ¿no? Y luego, bueno, pues quién sabe dónde quedan esos capitales. Entonces, ya lo investiguemos mejor. Pues en ese sentido, pues se tienen que generar muchas voluntades y muchas condiciones. Ojalá y sea esta administración. Sí, sin embargo, a ver, sea como sea, de aquí para adelante tenemos menos de, 25 años para llegar al 50%, porque ya al 25, 35, no me acuerdo qué dijiste que quedamos para 2050 el 50%. Ese fue es. Acuerdo de los acuerdos internacionales de París y de Kioto y de todo lo que se ha dado en las conferencias estas y en los acuerdos estos. Sí, el tema es que la primera medición no la cubrimos. El tema es que se cumplan las cuestiones de acuerdos. Pues vamos a tener que apretar el paso, porque sin duda se tiene que hacer sí o sí, si queremos unas mejores condiciones. Tenemos que tener muchos promotores del tema medio ambiente, tenemos que tener muchos organismos del tema medio ambiente, tenemos que tener mucha cuestión de congruencia en tanto liderazgos para que se lleven a cabo estos proyectos. Tiene que también establecerse un esquema de alianzas entre la academia, entre lo privado y entre el gobierno, para que se vean fortalecidos todos estos nuevos entornos ambientales y ecológicos que nos exige pues el planeta, ya no digamos el país, sí, ¿no? Por ahí dicen nada. Que había una frase de alguien, pues la verdad no sé de dónde salió el origen, tampoco la segunda, pero la primera es que dicen, debemos de tener o dejar un mejor planeta para nuestros hijos. Y la segunda dice, no, debemos dejar mejores hijos para nuestro planeta. También, entonces, las dos cosas. Yo creo que esa es la que más vale, porque es cuando ya nos empezamos a preparar para que las condiciones de alguna manera se empiecen a entender y se empiecen a llevar a cabo, porque nomás lo platicamos, pero no lo hacemos. Sí, de acuerdo. Fíjate que ahorita que hablas de los jóvenes y de los hijos que vamos a dejar, que los preparemos para este planeta o viceversa, uno de los objetivos cuando creamos este proyecto de Persistente, este podcast, era ¿qué mensaje podrías dejarle a los nuevos emprendedores o a los que están por comenzar una empresa en todo esto que has vivido desde tu transición, como bien lo dijiste, desde que fuiste dibujante hasta los proyectos de gran escala que han hecho hoy a nivel nacional y siendo uno de los promotores también de todas las energías renovables para este país? ¿Qué mensaje les darías a todos estos jóvenes que próximamente pueden estar haciendo sus empresas? A estas nuevas generaciones, creo yo que ha disminuido muchísimo la mística del servicio. Sí. La mística del servicio es algo que creo yo tenemos que poner en práctica. Ahorita nosotros ya no podemos recoger un papel que está a un lado de nuestro escritorio, porque ahora le tenemos que hablar al de intendencia. Sí, no nos toca, ¿verdad? Oye, lo que sea. Por favor, hay un papel, ¿pueden venir a recogerlo? Cuando de alguna manera nada nos costaría a nosotros recogerlo, pero no es un tema de que porque le vas a ayudar al intendente, o porque le vas a ayudar a la empresa, o porque se va a ver feo. Es un tema de actitud, de servicio. Hoy, otro ejemplo que yo lo vivo en mi empresa, es de que los cubículos suenan y suenan los teléfonos y el de enseguida no contesta. Cuando pudiera decir, no se encuentra Panchito, pero estoy aquí yo para servirle. ¿Quién le llama o le dejo su recado? Eso ya no existe, eso se está perdiendo. Entonces el tema del servicio, porque en nuestro caso somos una empresa de servicios, pero la mayoría de las empresas son de servicios. Sí, claro. Son de servicios, ¿no? O sea, no sé cuál no sea. Entonces, pero eso es lo que se está de alguna manera perdiendo. Entonces, cuando nos aboquemos, o mi consejo y recomendación para las nuevas generaciones es servir, sin distingo, y salir adelante en ese sentido. Mística de servicio. De acuerdo. Fíjate que como mensaje me parece maravilloso. O sea, creo que nunca había entendido ese título. Yo lo llamaba sacrificio, ¿no? Con mi equipo, con personas que me ha tocado compartir, mismos casos aquí en sector, tanto grupos empresariales, etcétera. Yo decía, es que perdimos esa parte, ¿no? Justamente, y me gusta mucho cómo le pusiste mística de servicio. Mística de servicio, porque es extrasensorial, es predeterminado, es más fácil, ya tenemos que traerlo como una especie de actitud de servicio.
Así que, o sea, muchas veces podrían ser como valores desde el hogar, ¿no? Claro. Que así te lo pone, oye, hay que tender la cama, oye, tengo ayuda en mi casa, está perfecto, pero tú puedes tender tu cama también, ¿no? Claro, No te tienes que esperar a que alguien te haga las cosas, ¿no? O sea, creo que es un gran mensaje, lo comparto aparte contigo, y bueno, ojalá y tengamos más personas con esto. Me gustaría, por ahí me comentaron que tenías una anécdota con Tesla. Ah, sí. ¿Nos pudieras compartir esto? Porque me pareció muy simpática la anécdota. Si quisieras compartirla, claro. Para ver cómo sucedió esto, ¿no? Sí, te platico, o les platico. Fui el primer mexicano que ingresó un Tesla a México. Ok. Sí, fui el primero que lo legalizó en nuestro país. Mi carro me siguen parando todavía porque no existían las placas ecológicas actuales, y trae placas convencionales, y me dicen, oiga señor, su vehículo es verde o es eléctrico y sus placas no corresponden a... Bueno, le digo, es que aquí traigo, mira, se ingresó en el 2014 y no existía ninguna regulación ni ninguna cuestión de este entendimiento que ya se tiene ahorita con las placas ecológicas. Entonces, después de eso, a los 2 años se viene a México Tesla, y la representante en Latinoamérica, en el tema comercial, se llamaba, porque ya no está en Tesla, François Lavertu. Entonces llega esta persona y tenía muchos amigos. Yo vendí como 18 Teslas ahí ayudándole a ella y a que se estableciera la empresa, porque a mí me convenía, porque yo ya tenía servicio en México. Claro. O yo ya tendría si así fuese, ¿no? Entonces, de todo eso que yo le ayudaba a François en lo comercial, en lo inmobiliario, en algunas cuestiones ahí que ella desconocía, presentándoles a algunos funcionarios, todo se enteraba Elon. Todo se enteraba, ella le reportaba directamente a Elon Musk. Ajá. Entonces, cuando le tocó a Elon venir aquí a una conferencia con SpaceX en Expo Guadalajara con más de 8,000 personas, me dijo François, ¿te quiere saludar Elon? Ah, caray. Y entonces yo dije, ah, caray, pues ¿cómo? Sí. Entonces, platica con él, Sergio, lo que estás haciendo. Ya habíamos terminado la primera fase de 8 megas. Ajá. Entonces, hice un video que dice, "This is the Mexico that we wanna see", de 30 segundos. Y se lo compartí, le compartí una botella de tequila. Y estuvimos, me dijo, solo te va a dar 10 minutos, pero te quiero agradecer lo que nos has apoyado en México. Estuve 25 minutos platicando con él. Wow. Y la verdad, pues interesantísimo, pero no hablamos de negocios, nomás hablamos de lo que he hecho, lo que queremos hacer, cuestiones como cuántas veces había estado él en México. Me comentó que solo había venido en ese entonces 2 veces al San Reyes, de ahí de Vallarta, y las cuestiones que tenía él de planeación en Asia, de sus proyectos. Y le pregunté, ¿y en México por qué no? Y me contestó, eso lo veremos después. Sí. Y ahí concluyó la plática. La verdad fue muy interesante y estuvimos ahí hablando cosas mundanas, ¿no? Pero fue una gran experiencia para mí. Qué chulada. No, te sentiste privilegiado entonces. La verdad sí, pero la persona más simple y más simpática y más agradable que yo pude haber conocido, a un nivel de esa jerarquía que es otra expectativa, ¿no? Que es otro escenario de entendimiento de las cosas, ¿no? Es una gente muy avanzada y todos lo sabemos. Sí. Pues Sergio, pues muy agradecido por tu tiempo. Muy interesantes todos estos temas tienen, o sea, me parece que tú los ves ya, nosotros lo vemos como una tendencia y tú lo ves como un día a día desde hace muchísimos años. Sin embargo, creo que era muy bueno que vinieras aquí a este episodio, para transmitir toda tu trayectoria y tu conocimiento, y 2, que hagamos conciencia todos de nuestra trinchera, que tenemos que hacer algo por nuestro planeta, ¿no? Claro, por nuestro México, por Jalisco, México también. Claro, por ahí tenemos que empezar. Totalmente. Es un placer estar contigo, César. Muchas gracias por la invitación, y aquí me tienes a tus órdenes. Felicidades por Fortius y ahí estaremos en contacto. Cómo no, estoy a tus órdenes. Gracias. Muchas gracias.